Hola amigos, estamos aquí abajo del vehículo y tenemos aquí la barra estabilizadora. ¿Qué es la barra estabilizadora? Esta que viene desde una tijera, la tijera derecha delantera hasta la trasera, perdón, hasta la izquierda. En ciertos vehículos hay algunas barras que vienen en la parte de atrás también, como en algunos Volvos, que le da mayor estabilidad a los vehículos. El Ranger traen barra estabilizadora atrás. En este caso, la de adelante nos hacía una vibración en curvas, en superficies irregulares. Entonces vemos que aquí tenemos más los hules. Los hules de la barra. Lo primero que vamos a hacer, como aquí miramos, esto debe quedar bien socadito. Este es el ruido que anda haciendo. Entonces es necesario ponerle los hules porque ya no anda, o cambiar todo el perno, pero se pueden cambiar solo los hulitos. Vamos a ponerle penetrante porque esto está lleno de tierra. Y vamos a aflojarlo. Bien, para ello vamos a utilizar una llave 15 y un cubo 15, ya que este vehículo, versión americana, usa impares. Los japoneses usan 14 y usan un impar que es 17 también. Así que esta barra, como decíamos, es para estabilizar el vehículo en curvas o en superficies irregulares. Es importante que ande bien sus hules, si no, no va a estabilizar nada. Va a haber mucho rango de variación. Es necesario ponerle lubricante siempre al tornillo para que este no se vaya a quebrar. Por si solo van a cambiar los hules. Felicitamos de paso a México, que ha clasificado, ganándole a Rusia, representando la CONCACAF. Bueno, sabemos que si se pone muy duro el tornillo, debemos podemos probar con líquido de frenos también, porque no queremos que se vaya a quebrar. O podemos hacer algo también, volverlo a socar, porque a veces la tierra lo va socando. Entonces a veces es bueno volverlo a socar. Ahorita lo estamos aflojando y volverle a echar lubricante o líquido de frenos. Es bueno también utilizar un cepillo de alambre de este tipo, de esta clase, para limpiar bien la rosca y no echar a perder el tornillo. Si no quieren gastar de demás, porque los hules los venden por separado, pero si quieren comprar todo el tornillo. Decíamos que cuando el vehículo tiene malos estos hules, vamos a escuchar un ruido como esto, y a veces podemos pensar que son amortiguadores o otra cosa, y esto es barato. Entonces es mejor cambiarlos, y es mejor también, es necesario a la hora de cambiarlos saber para qué sirve esto. Y sabemos que nos puede ocasionar algunos problemas en la estabilidad del vehículo. Ahora probaremos habiendo limpiado la rosca. Ya sentimos un poquito más blando o más fácil de quitar la rosca.
ya que hemos eliminado la tierra que tenía o el sucio que tenía en la rosca. Pueden repetir el proceso con el cepillo las veces que quieran hasta que quede fácil de aflojar, para que así no se quiebre el tornillo. Ya después de estarlo jugando varios tiempos, socándolo, aflojándolo, entonces por fin vamos a terminar de sacarlo. Y recuerden después echarle agua ahí donde echamos el tornillo y limpiarlo, porque el líquido de freno daña los hules nuevos y no queremos que estos se dañen, obviamente, ya que el líquido de frenos daña la pintura también. Sigamos como recomendación que nunca vayan a dejar que caiga sobre la pintura ni sobre sus ojos y sobre los hules tampoco, porque los daña. Pero es muy bueno para aflojar el tornillo. Está la tuerca con su guacha y aquí está el tornillo grande con su separador. Hay que limpiar todo esto y hay que limpiar acá también para no dañar los hules nuevos. Si es posible con agua. Bien, aquí tenemos el tornillo. Ponemos un poquito de grasa para lubricar, y solo en la rosca. Y tenemos acá los hules nuevos. Sabemos que primero va el tornillo, después va esta guacha, después va un hule, y ponemos el hule, guacha, hule, y lo vamos a instalar. Ahora aquí debemos meter el otro hule. Así instalamos el segundo y podemos meter después el buje. Sabemos que en algunos carros no se puede meter el buje, sino que tiene que meter al mismo tiempo que los dos, que este hule y que este otro que sigue acá. Pero en este caso sí se puede de esta manera, ya que el tornillo se dobla o tiene espacio para moverse. Ahora sigue el otro. Aquí vemos que no lo metemos todo, el hule hasta adentro, sino que primero vamos a meterlo aquí en la barra, porque si no tendrían que aflojar el otro lado primero para que este pueda entrar.
Luego, habiéndolo tenido así, podemos socarlo. Vamos a irle dando vuelta para que entren los hules ya que están bien socados, o podemos golpearlos también, el tornillo hacia arriba para que vaya entrando. En mi caso le daré vuelta porque me quedaron bien socaditos, entonces ahí van a ir entrando y haciendo presión hacia arriba. Recordemos, amigos, que este proceso hay que repetirlo en ambos lados. En este lado de la tijera que estamos cerca de la rueda, y en la otra rueda también, porque esta barra agarra lo que es las dos tijeras hasta allá y hasta el otro. Entonces no solamente en un lado. Habiendo metido ese tornillo a presión y dándole vuelta, entonces ponemos el último hule y podemos también darle vuelta para que entre, y después ponemos la tuerca. Hay algunos separadores de estos. Este es el separador, no traen guacha incluida, este sí, por eso no le pusimos acá, si no tendría que traer acá. En el lado de la tijera no trae este vehículo, pero aquí sí trae ya incluido, y trae después en la tuerca para que no se salga el hule, obviamente, ¿verdad? Solo hay que tener cuidado de que no vaya trasroscada y la hacemos llegar. De esa manera vamos a ir socando ya el tornillo. Cuando ya sujetemos la tuerca arriba, esto no se soca mucho, no se soca extremadamente porque se dañarían los hules. Vemos que entró bien fácil porque ya estaba lubricado, limpiado y engrasado. En otros vehículos traen tuerca, o mejor dicho guacha aquí también, pero en este solamente anda esto. Mejor utilizar un rash, un manual de repetición para más rápido, pero el que tengo a mano yo es este ahorita en este momento. Vamos a socar hasta que miremos estos espacios que ya no se vean, o sea que hasta que ya estos espacios ya no existan, vamos a socarlo, porque si lo socamos de además, entonces estos hules se estallan y no duran. Ahí vemos que ya el espacio va reduciendo. Si ustedes creen que se puede zafar esa tuerca, que si no es de seguridad la de que ustedes usan, entonces usen una contratuerca, o sea, ponerle doble tuerca, así no se les va a aflojar nunca, o le ponen algún pegamento. De ahí probamos el separador, si está flojo todavía podemos sacarlo otro poquito. Si está socadito, ya está socando, y lo socamos otro poco porque
Sabemos que si no se dañan los hules si los tocamos en exceso. Ahí quedó bien ya. Y esa es la manera que cambiamos los hules de la barra estabilizadora. También de un solo es necesario revisar estos hules también que son de la barra estabilizadora. Cuando ya están flojos hace un sonido como que fuera amortiguador. Le hace boom, boom, boom por dentro. Estos casi siempre engañan y muchas veces cambian el amortiguador y son estos de aquí. Estos suenan como así. Adentro se escucha como un sonido como así. Entonces cuando ya están malos estos están buenos. Cuando están malos están reventados de aquí, cortados. Todo es que está mojado aquí, pero está bueno. Y el del otro lado allá también, se revisan ambos. Revisan las bujes de las tijeras, si están bien. Si miran alguna raya aquí partida, quiere decir que ya están propensos a que ya no sirvan. Pueden revisar todo lo que sea la parte de abajo, tornillos que no anden flojos y soportes de la carrocería, cualquier cosa.